nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino. Retomaremos en Historias Patrias contadas y cantadas la evolución de los gobiernos patrios a partir de la Revolución de Mayo de 1810. Habíamos arribado a la caída del gobierno de don Juan Manuel de Rosas, quien, aclaramos, no ostentó en ningún momento el carácter de presidente o director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Don Juan Manuel de Rosas encabezó la llamada Confederación Rosista, que estaba constituida por un mosaico de provincias que fueron ligándose a través de un sistema de pactos, de los cuales el más importante o el artífice de esta unión fue el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que fue signado originariamente por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Llamativamente, la provincia de Corrientes, que había participado en los prolegómenos de este tratado, por la pluma y la participación inteligente de don Pedro Ferré, su gobernador, no lo signó originariamente. Pedro Ferré, un preclaro estadista correntino, que no reunió las dotes de caudillo, fue un gobernador constitucionalmente electo, reelecto, y que tuvo una prolífica y proficua vida pública en beneficio no solamente de la provincia de Corrientes, sino posteriormente, tras su destierro en tierras brasileñas, volvió al país y fue uno de los delimitadores de la ciudad de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, y posteriormente incluso formó parte del Congreso Constituyente que dio la Constitución Nacional de 1853. Veíamos que ese Pacto Federal del 4 de enero de 1831 fue la llave en base a la cual funcionó esa Confederación Rosista. Pero valga otra acotación: Buenos Aires se retira de la comisión permanente que se formó en base a ese pacto al año siguiente de su suscripción. Medida política que denota que don Juan Manuel de Rosas en ningún momento procuró la constitucionalización del país. Y así gobernó, con el carácter y título de gobernador, propietario, brigadier general de la provincia de Buenos Aires, sus 20 largos años el país, sometiendo uno a uno a los diversos caudillos gobernadores de provincia, persiguiendo a los opositores, sean del signo que fueren, desterrándolos, obligándolos al exilio interno o desapareciéndolos. De esta forma, hacia 1852, su compadre y lugarteniente en la provincia de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza, se levanta y, tras coaligarse con el Uruguay, con Brasil, suscribir un pacto con Corrientes y también tener la tranquilidad de que Paraguay no iba a atacar sus espaldas, forma el Ejército Grande, así llamado por ser
conformado por tantas huestes de diversas latitudes, y ataca el bastión de don Juan Manuel de Rosas. Domingo Faustino Sarmiento, quien a la sazón estaba emigrado en Chile y que, enterado del levantamiento de Urquiza, vuelve en un viaje junto a Bartolomé Mitre y otros exiliados, doblando el Cabo de Hornos, recae en el Uruguay, pasa y presta su pluma y su espada a don Justo José de Urquiza para pelear contra Rosas. Domingo Faustino Sarmiento, periodista de fuste, infatigable, luchador de sus propias ideas, describe en una de las páginas más maravillosas que tiene la literatura argentina el cruce del Ejército Grande por lo que hoy es Diamante, provincia de Entre Ríos, en ese entonces llamado Punta Gorda. A través de ese punto, el Ejército Grande, visto desde una de sus islas por Justo José de Urquiza, quien dirigía las maniobras del cruce del Paraná, traspone la Mesopotamia para internarse en la llanura pampeana hasta el bastión mismo de don Juan Manuel de Rosas. Invito a leer esa página memorable, El cruce del Ejército Grande, de don Domingo Faustino Sarmiento, porque realmente pinta, describe, narra de una manera maravillosa el encuentro del hombre del exilio, del emigrado, con la llanura pampeana. Es la primera vez que Domingo Faustino Sarmiento, quien ya había escrito y descrito en el Facundo o Civilización o Barbarie todo el territorio geográfico argentino, es la primera vez que se enfrenta personalmente con la vastedad, con la inconmensurabilidad y con la planicie pampeana alisada por sus vientos. Es una página imposible de no llenar de regocijo con la riqueza infinita de la pampa húmeda argentina. Se largan las huestes del Ejército Grande y el 3 de febrero de 1852, en los montes de Caseros, allí donde está el Palomar, que ahora es Campo de Mayo, vencen en una rápida batalla a las tropas de don Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, el oprobioso dictador de Buenos Aires, firma al pie de un árbol, con su mano ensangrentada por la esquirla de un cañón, la renuncia tras la derrota, manda su renuncia a la legislatura bonaerense y se dirige al tranco de un caballo vestido de paisano, cambió su uniforme de gobernador, a la casa del cónsul inglés. Allí se refugió, por la noche fue llevado vestido de soldado marino británico a una fragata inglesa surta en el puerto de Buenos Aires y partió hacia el exilio. Nunca más don Juan Manuel de Rosas volvió a la vida pública en la naciente nación argentina que comenzaba desde 1810 por fin a andar el sendero de una constitución nacional. Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes. Caído don Juan Manuel de Rosas, ese 3 de febrero de 1852, que al decir de Mitre, Bartolomé, fue una de las batallas decisivas que cambió la historia. Lo que era la Confederación Rosista, las provincias
desunidas del Río de la Plata. Aún no se podría hablar de nación argentina ni de República Argentina. Comienza su etapa de constitucionalización. Y aquí adquiere preponderancia la figura de don Justo José de Urquiza, quien, en su carácter de gobernador de la provincia de Entre Ríos, había tomado la posta de la constitucionalización y avanzado sobre Buenos Aires. Pero era su único título: jefe del Ejército Grande y gobernador de Entre Ríos. Como jefe triunfante, se instala en San Benito de Palermo, la residencia de don Juan Manuel de Rosas. Paradoja del destino, allí donde estaba la habitación de don Juan Manuel, sus opositores años después ordenan erigir la estatua de don Domingo Faustino Sarmiento, su más acérrimo enemigo literario. Allí, en la avenida Libertador, donde se encuentra la estatua majestuosa de don Domingo Faustino, era la habitación de don Juan Manuel de Rosas. Justo José de Urquiza, instalado allí, preparó el desfile triunfal del Ejército Grande en la ciudad de Buenos Aires. Y cabe traer a colación también a Sarmiento en la narración del ingreso del Ejército Grande en la ciudad de Buenos Aires. Cuenta Sarmiento que Buenos Aires estaba pintada de rojo, era el color del restaurador. Dice que no había ni conocía Buenos Aires la bandera argentina. La bandera que flameaba en Buenos Aires era la bandera de la Federación, esa bandera negra o roja, con dos tibias cruzadas y las calaveras, y la leyenda: mueran los salvajes, inmundos y asquerosos unitarios. Cuenta Sarmiento que las damas de Buenos Aires debieron teñir paños de celeste y blanco porque no había en las tiendas para volver a confeccionar banderas argentinas para avivar el desfile del Ejército Grande. El desfile del Ejército Grande fue, al decir de todos quienes lo presenciaron, majestuoso. Allí estaban los bravos soldados correntinos al mando de Pujol, los lanceros federales entrerrianos, la famosa caballería entrerriana de don Justo José de Urquiza, López Jordán, los soldados uruguayos, las tropas mandadas por Brasil, que, valga otra paradoja del destino, alcanzaron a desfilar triunfantes en Buenos Aires, vengándose de aquel programado desfile que tenían pensado realizar en la guerra que habían tenido en 1827 contra la Argentina de la época rivadaviana. Los brasileños entonces traían, tras la batalla de Ituzaingó, una partitura con la marcha triunfal que pensaban entonar en las avenidas de Buenos Aires, donde pensaban seguros desfilar tras de un posible triunfo. Tras la batalla de Ituzaingó, se encontró entre los trastos de la fanfarria brasileña la partitura de esta marcha que, tomada por los argentinos, pasó a formar parte del acervo musical de nuestras bandas con el título de Marcha de Ituzaingó. Volvieron a desfilar
o desfilaron por primera vez triunfantes tras la batalla de Caseros. Paradoja del destino, digo, porque quizá una de las manchas más oprobiosas que tengan los exiliados unitarios en esta época haya sido el haber pactado con potencias extranjeras para derribar un gobierno dictatorial, sanguinario, como fuera el de don Juan Manuel de Rosas, argentino. Este es uno de los episodios polémicos, como tantos, que tiene nuestra historia. Tras cada uno de estos batallones venían los legendarios guerreros que habían quedado del ejército sanmartiniano, los viejos unitarios, y entre ellos Pilón Lamadrid, Gregorio Araos de Lamadrid, aquel que se batiera por tantos campos de batalla a lo largo y a lo ancho de Sudamérica con San Martín, y que después, en la época de la anarquía, se batiera con Quiroga, con Heredia, con Paz, y que diera jalones de coraje y valentía, siempre comiendo caramelos antes de entrar en batalla. Tras la derrota en uno de esos tantos entreveros con Quiroga, Lamadrid fue tirado por muerto, caído entre unos pastizales. Don Gregorio Araos de Lamadrid fue encontrado por quienes ya huían de las tropas montoneras de Quiroga y llevado por muerto. Fue tirado en un catre, en un rancho santiagueño, y allí un viejito curandero salvó su vida mediante el método en ese entonces utilizado frecuentemente. Los médicos estaban ausentes, había muy pocos en nuestro territorio, y este viejito curandero, mediante el sistema de la chupada de sangre, logró rehacer la vida de Lamadrid. Cientos de sablazos, chuzazos jalonaban su cuerpo. Se le había caído un pedazo de la oreja, su nariz era un colgajo y hubo que rehacerla por puntazos de aguja que le dejaron el nombre en su cara deformada de Pilón. Lamadrid, en ese desfile majestuoso del ejército grande, cuentan quienes presenciaron, fue llevado en andas por el pueblo porteño hasta la Plaza de la Victoria, y allí, entre vivas, aclamado popularmente, sufrió la apoteosis más grande que haya tenido un héroe tras la derrota de su eterno enemigo. Y por último, cerrando el desfile, la figura ecuestre de don Justo José de Urquiza. Y si hay una contradicción que no esperaban encontrar quizá los porteños tras la derrota de Rosas, fue la presentación de Urquiza. Porque don Justo José de Urquiza era federal, pero se había levantado contra Rosas, el arquetipo federal. Justo José de Urquiza, para vencer a Rosas, se había coaligado y se había rodeado de los más grandes preclaros unitarios o viejos representantes de la generación del 37. Alberdi le aportó las bases, Sarmiento su Facundo,
Juan María Gutiérrez, Bartolomé Mitre, todos descendientes del viejo tronco unitario rivadaviano, trajeron su aporte y coadyuvaron a la derrota rosista. Pero ¿qué era don Justo José? Los porteños, tras la caída de Rosas, lo veían su salvador, pero lo veían unitario, lo esperaban unitario. Y Urquiza se presentó en el desfile, galera negra, poncho blanco y la cintilla punzó sobre su poncho. Dicen que fue este el acabose de Urquiza para Buenos Aires. Y comenzó de nuevo la vieja pelea nunca resuelta entre Buenos Aires y el interior. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. Tras ese desfile triunfal e instalado en San Benito de Palermo, don Justo José de Urquiza se dio a la tarea de organizar constitucionalmente el país. Y tenía que encontrar una llave que le permitiera comenzar esta organización. La llave fue el Pacto Federal, aquel del 4 de enero de 1831. Y el hombre que secundó a don Justo José de Urquiza en estas primeras horas del y post-triunfo fue el gobernador de Corrientes. Celebró en ese ambiente y en esa casona de don Juan Manuel el protocolo de Palermo. Reuniéronse allí los representantes de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y él, don Justo José de Urquiza, y suscribieron ese protocolo. Primer pacto que reflotó el Pacto Federal de 1831. Tras él vendría ya el Acuerdo de San Nicolás. En San Nicolás de los Arroyos reuniéronse los 14 gobernadores de las viejas provincias. Todavía no estaba anexada la Patagonia, todavía no estaba anexado el Chaco. Las 14 viejas provincias comprometiéronse a través de sus gobernadores a enviar diputados electos que tuvieran el hondo sentido de la nacionalidad por sobre los localismos regionales que tanto daño habían hecho durante tantos lustros a la vida de la incipiente nación argentina para sentar las bases de una organización nacional. Pero don Justo José se encontró con una realidad adversa en el interior de cada una de esas provincias, estancias. ¿Quiénes eran los gobernadores de esas provincias? ¿Quiénes eran los hombres representativos que mandaban en cada uno de esos feudos? Y eran nada más ni nada menos que aquellos viejos aliados de don Juan Manuel de Rosas. Los viejos gobernadores federales que prestaban su apoyo, su anuencia y su obsecuencia a don Juan Manuel.
Allí mandó don Justo José de Urquiza, que para ellos era un traidor, ex federal, seguía siendo federal, ¿qué era? Lo depuso a Rosas, que era su compadre y el jefe de esa confederación. Allí mandó Urquiza, tras la batalla de Caseros, una partida al mando de don Bernardo de Irigoyen, viejo secretario de Rosas, para que consiguiera la adhesión a su naciente causa constitucional de cada uno de esos viejos gobernadores, con el compromiso de respetarle cada una de sus situaciones provinciales. Y claro, muerto el rey, viva el rey, dice la fórmula inglesa. Ido Rosas, viva Urquiza, traducimos aquí. Entonces, fue cada uno de los gobernadores prestando. Entonces fue cada uno de los gobernadores prestando su anuencia para que don Justo José de Urquiza fuera ungido en el cargo de jefe provisorio del país, que se le reconocieran el mando de las tropas nacionales y las milicias provinciales, para que pudiera, con el manejo de las rentas, iniciar la organización constitucional que tanto se anhelaba para poder dar y echar las bases, no solo de la organización, sino del progreso, que era el nuevo anhelo de esta clase dirigencial. Así nacía la senda constitucional en nuestro país. Y tras ese acuerdo de los 14 gobernadores, fueron los diputados electos de estas provincias a la vieja Santa Fe de la Veracruz. Allí reuniéronse en Congreso General Constituyente y tras, no muy ardorosas, algunas sí, discusiones, dictaron al fin, el 1 de mayo de 1853, la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional que había sido ya prevista en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y que durante tanto tiempo Buenos Aires no pudo imponer una que diera sostén a su proyecto unitario. Entonces, sí, y teniendo como base esas viejas instrucciones artiguianas del líder oriental, el caudillo que en 1850 muriera asilado en el interior paraguayo, en 1853 se dictó finalmente esa Constitución federal, como su artículo primero lo declara. Federal, como su artículo primero lo declara. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El 25 de mayo se promulgó esta Constitución y finalmente fue jurada por los pueblos el 9 de julio de 1853. A partir de ahí, nuestro país sí nacía como Confederación Argentina, dando las bases a lo que fuera al poco tiempo, ya veremos cómo, la República Argentina. ¿Quién pudo no estar presente al dictado de la Constitución? ¿Quién pudo ser la hermana díscola que quitó su apoyo al cimiento constitucional argentino? Ella, la dueña de la aduana, la dueña del puerto, la dueña de la riqueza, Buenos Aires. Buenos Aires quitó validez al acuerdo, restó sus hombres al Congreso
y se levantó en armas, secesionándose, separándose de la Confederación Argentina. No obstante, el país debe a Urquiza el valor, la abnegación de haber continuado con su proyecto constitucional y llevado adelante el propósito de dejar a la Argentina una constitución nacional pese a la separación y al levantamiento porteño. Buenos Aires no quería entregar su puerto, no quería entregar su aduana, no quería entregar sus rentas a todo el país. Volvieron años de lucha, volvieron años de esfuerzo, volvieron años de separación y de guerras internas y fratricidas, hasta que recién en 1880 Buenos Aires debió, tras una fuerte contienda militar, como veremos, entregar su ciudad para que fuera así, Buenos Aires, la Atenas del Plata, finalmente capital de la República Argentina. Ya en ese entonces, 1880. Veremos después cuál fue la secuencia de los gobiernos desde el dictado de la Constitución hasta la capitalización porteña con el advenimiento de esa otra generación. En nuestras historias patrias, contadas y cantadas. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los